Vamos a seguir en otro ámbito, nos vamos al norte del país porque en prisión preventiva quedaron 9 personas por tráfico de personas. Bueno, los imputados ingresaron de manera irregular al país un total de 1.615 migrantes, de ellos 257 son niños y adolescentes. Bueno, vamos a hablar con el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carreras. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Bueno, casi 1.700 personas son las que habían ingresado a esta banda de tráfico de personas y yo quisiera preguntarle, a ver, lo primero, ¿quiénes integraban esta banda? Si eran chilenos, si eran extranjeros. Bueno, fueron 13 personas las que fueron detenidas en el procedimiento que realizamos hace unos días atrás. Y de las 13 personas habían 4 chilenos y el resto eran extranjeros, principalmente venezolanos, más un colombiano y una persona de nacionalidad peruana. ¿Cómo operaban? Y este grupo tenía ramificaciones en Venezuela, Ecuador, bueno, Colombia, Perú y también Chile, que era el destino final. ¿Y cómo operaba esta banda? Porque prácticamente tenían una especie de agencia. Sí, precisamente, era muy similar a una agencia, de hecho así lo publicitaron en algún momento, y a través de redes sociales, era como la forma o mecanismo de promocionarla. Y cuando hablamos de 1.700 personas son las que hemos podido determinar hasta el momento, o sea, si esta banda evidentemente podemos calcular que son muchas más personas probablemente. Y estas que cuando hablamos de más de 1.700 es porque en los momentos de las entradas y registros a los domicilios pudimos encontrar documentación de compra de pasajes y de otras anotaciones que dan cuenta de ese número de personas, pero evidentemente puede ser mucha más la gente que ha sido víctima de este grupo. ¿Y estas 1.700 personas prácticamente entre qué periodos habrían ingresado? Bueno, esta investigación partió en el mes de octubre por parte de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota con la Policía de Investigaciones, la unidad especializada de trata de personas que mantiene una de sus dependencias en esta región. Y la investigación, como le digo, partió en el mes de octubre del año pasado y culminó con las detenciones que realizamos hace unos días atrás. Pudimos, por lo tanto, establecer toda la estructura, quién eran los operadores, quiénes eran los financistas, quiénes eran los líderes, y por lo tanto pudimos presentar una buena batería de pruebas a la audiencia, que por eso, digamos, determinó el tribunal, tras 14 horas de formalización, dejar en prisión preventiva a 9 de los integrantes de la banda. Bueno, esto claramente es crimen organizado por donde se le mire. ¿Cómo se realizó una investigación de este tipo? Y en los allanamientos también encontraron ustedes personas y las detuvieron en San Fernando. O sea, la red que tenían abarca una parte muy amplia del territorio. Sí, pero usted bien dice, abarca una parte importante de nuestro territorio, porque el destino final era la zona central. Pero esto tiene su origen en Venezuela, entonces tiene ramificaciones también en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú. O sea, estamos en presencia, efectivamente, como usted lo dice, de crimen organizado por donde se le mire. Y claro, ellos abusan de la vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas. Y si pudiera en algún momento exhibirles los audios que hemos tenido de las escuchas telefónicas, las amenazas que realizaban a las personas cuando no pagaban, la verdad es que eran del terror. ¿Cuánto les cobraban? Bueno, hasta $800, desde 200 calculamos que hasta 800. O sea, si eso lo multiplicamos por el número de personas, la verdad es que era un negocio muy, muy lucrativo y muy riesgoso por lo demás, porque cuando la gente piensa en Arica y en en esta región en particular, en la región de Arica y Parinacota, piensa en una región de mucho calor, de un clima muy benigno. Pero eso es así a nivel costero. Si usted avanza unos kilómetros y se interna unos kilómetros hacia el interior, el clima en el día es muy sofocante y en las noches muy frío. Por lo tanto, el ingreso de estas personas por pasos no habilitados indudablemente los ponía en riesgo en cuanto a sus vidas. Y tenemos todavía incluso zonas que se encuentran en proceso determinado.
Por lo tanto, por donde se lo mire, esto la verdad es una cuestión muy, muy riesgosa para las personas que estaban ingresando al país. Claro, y ellos, de acuerdo digamos, al servicio que proveían, era la cantidad de dinero que cobraban, porque incluso dentro de Chile, porque estaba mirando el anuncio, ofrecían transporte, ofrecían distintos tipos de documentos, todos falsos, hasta PCR falso, ¿no? Sí, sí, se encargaban absolutamente de todo, digamos, lo que tiene que ver con los traslados hasta llegar a Chile, el ingreso por pasos no habilitados con los denominados coyotes, ¿no?, que son los que se dedican al traslado, digamos, por la frontera, y también, efectivamente, una vez en el país, la ubicación en el destino final, que fuera el que comillas, se contrató. Ahora, así que efectivamente el servicio era como una agencia de viajes, digamos, cualquiera. Esto es una empresa. Cuando hablamos de crimen organizado, efectivamente hablamos de personas que se organizan para cometer delitos, y este es uno de ellos. Claro, aquí... y la información que recopilamos en la entrada de registro nos ratificó todo eso también. ¿Cuál era el destino principal? Usted dice la zona central, pero Linares también, o sea, perdón, San Fernando también era un destino para los migrantes. Bueno, suponemos que sí, porque precisamente una de las personas tenía domicilio en esa ciudad. Pero en general nosotros pensamos zona central porque Santiago es donde en general el migrante aspira, digamos, a llegar. Una vez que está en el país, evidentemente empieza a conocer otras realidades y a veces llega a un destino distinto. Ya, pero no era que fueran contratados, por ejemplo, para poder apoyar, digamos, en la zona central o el sur, tareas de cosecha. Es que es probable. Ahora, por todos los kilómetros que recorrían estas personas, la verdad es que es difícil que lleguen a labores temporeras o como esas que como señala usted. Eso lo tenemos, por ejemplo, en nuestra región con personas provenientes de Bolivia, que quizás vienen ilegalmente por la temporada y luego se retiran. Pero estas son personas que requieren que recorren una cantidad de kilómetros demasiado extensa como para pensar en algo así. Muchas veces son personas que ya tienen familiares acá, u otros que simplemente huyen de la situación en la que se encuentran. Y esta vulnerabilidad en la que están estas personas que buscan una mejor vida, en definitiva, es la que es aprovechada por estos grupos que claro, les piden altas sumas de dinero, y además, si es que no pagan, y ahí es donde viene lo terrible, es que amenazan a los familiares que quedan en el país de origen. Eso y las le iba a preguntar, claro, ¿qué tipo de amenazas realizaban? No, derechamente matar a las personas que se encuentran en el territorio desde donde vienen. O sea, las amenazas eran muy simples y muy claras, digamos. Y la verdad es que estos grupos, cuando realizan ese tipo de amenazas, suelen cumplirse. Por lo tanto, la verdad es que es bastante compleja la situación y que se une a otras que tenemos de crimen organizado en esta región, las cuales estamos combatiendo como Ministerio Público con el máximo de fuerza posible. Por lo tanto, también hay que pensar que en esta operación hay lazos y hay personas en todos los países que usted me nombraba, y se pudiera hacer algún trabajo, digamos, internacional a nivel policial, ¿o no? Bueno, de hecho trabajamos de esa manera. Nosotros nos coordinamos muy bien, tanto con Perú como con Colombia, incluso con Ecuador. Con Venezuela el tema es más complejo, desgraciadamente por la situación diplomática que tenemos hoy día. Pero con el resto de los países de Latinoamérica tenemos una muy buena coordinación, especialmente con Perú, que es con quien colindamos. Por lo tanto, eso sí, estas investigaciones de crimen organizado transnacional conllevan una relación entre las distintas policías. Incluso no en esta causa en particular, pero hay otras donde comenzamos las investigaciones por llamados desde Perú, donde la policía nos pone en antecedentes, que estemos atentos, porque ellos también tienen escuchas telefónicas de algunos grupos y saben cuándo va a haber algún ingreso, entonces nos dicen que estemos atentos porque se va a producir esa situación. Claro. Finalmente, la última pregunta, fiscal. Cuando estas personas, ustedes hacen la detención de estas personas, hay un decomiso, se encuentran con los documentos, ¿se encontraron armas también? No, en esta oportunidad no se incautó armas. Lo normal es que sí, en estos grupos, digamos, manejen armas,
porque pensemos que el crimen organizado tiene ramificaciones, o sea, lo que hoy día es trata de personas, mañana es tráfico de drogas, bueno, tráfico de armas y así, son empresas criminales. Pero no, en esta oportunidad no se encontró armas. Lo que sí se encontró, por ejemplo, muchos registros contables, muchos registros de pasajes adquiridos, muchos chips de teléfonos, porque estas personas evidentemente, como saben de la forma en que los investigamos, cambian de aparatos telefónicos cotidianamente, así que encontramos muchísimo de todo eso. Y la verdad es que esta red funcionaba como una red de trata de personas transnacional de manual. Encontramos absolutamente todo, hasta con víctimas, incluso en el momento de practicar las detenciones. Bueno, muy bien. Fiscal Mario Carrera, fiscal regional de Arica Parinacota, le queremos agradecer a esta hora esta entrevista, esta información y, bueno, claramente da cuenta de un trabajo bastante minucioso, bien realizado. Ojalá que se pudiera replicar también en todo lo que está operando ahí en el norte. Que esté muy bien, que tenga una buena tarde. Bien, muchas gracias a ustedes por la preocupación y efectivamente nosotros como Fiscalía Regional de Arica entendemos que nuestro trabajo rebasa lo que es esta región. Nosotros somos en esta región una Fiscalía para Chile, porque efectivamente la droga, las armas y otro tipo de sustancias o incluso en este tráfico de migrantes no vienen a esta región. Nosotros somos una región de paso, somos el primer muro de contención, por lo tanto tenemos que redoblar efectivamente nuestro esfuerzo y así lo está haciendo el Ministerio Público. Muchísimas gracias, fiscal. Buenas tardes.